1. Identifique la interrogante que intentaron resolver los filósofos del periodo cosmológico. A. ¿Qué es lo primario, Dios o la naturaleza? B. ¿Cuáles son las clases de movimiento? C. ¿Cuál es el arché de la naturaleza? D. ¿Qué seres existen en la naturaleza? E. ¿Cuál es la esencia del universo? 2. La afirmación todas las cosas provienen del agua es atribuida al filósofo jónico nacido en la ciudad de Mileto, llamado A. Anaximandro. B. Empédocles. C. Anaxágoras. D. Tales. E. Anaxímenes. 3. No es posible ingresar dos veces en el mismo río. El enunciado anterior manifiesta A. La armonía cósmica. B. La unidad de los contrarios. C. El flujo universal. D. La lucha de opuestos. E. La inmutabilidad del ser. 4. De acuerdo con Parménides, lo real no está sujeto a ningún tipo de cambio, por ello es correcto afirmar que el A. Ser, no es. B. Ser dejará de ser. C. No ser, es. D. Ser, es. E. Ser viene del no, ser. Según el siguiente texto, responda las preguntas 5 y 6. La ley oculta de la naturaleza que pretendía haber descubierto parece haber sido que todas las cosas viven en pugna, la cual es, por lo tanto, esencial para la vida y por consiguiente buena. Decía que la guerra es la madre de todo y que la lucha es justicia. Probablemente apuntaba esto contra Anaximandro, quien había definido como injusticia las recíprocas intrusiones de los opuestos entre sí, por las cuales tenían a su vez que sufrir el correspondiente castigo. Hasta entonces los filósofos habían buscado la permanencia y la estabilidad. No hay, decía Heráclito, ni nadie puede desearlo, un mundo estancado. Todo lo que vive, vive por la destrucción de otras cosas. 5. Según el texto, para Heráclito, el mundo se caracteriza principalmente por su A. Inmutabilidad. B. Injusticia. C. Estabilidad. D. Devenir. E. Permanencia. 6. De acuerdo con el texto, entre la filosofía pitagórica y la filosofía de Heráclito existe una relación de A. Complementariedad. B. Identidad. C. Oposición. D. Igualdad. E. Inclusión. 7. Tras las críticas de Parménides al movimiento del ser, la unidad del ser fue cuestionada para dar paso a la pluralidad de seres. Para Demócrito, el mundo se compone de A. 4 raíces. B. Éitomos y vacío. C. Homeomerías. D. Semillas. E. Materia y forma. 8. Si asumimos las tesis de Empédocles, el amor y el odio producen A. La armonía y unidad del cosmos. B. La inmutabilidad y eternidad del ser. C. La generación y corrupción de las cosas. D. La lucha y unidad de los contrarios. E. El ordenamiento de la realidad. Según el siguiente texto, responda las preguntas 9 y 10. La filosofía griega parece iniciarse con una ocurrencia extravagante, con la tesis de que el agua es el origen y matriz de todas las cosas. ¿Es realmente necesario mantener la calma y seriedad ante semejante afirmación? Sí, y por 3 razones. La primera, porque la tesis enuncia algo acerca del origen de las cosas. La segunda, porque lo enuncia sin imagen y fabulación alguna. Y, finalmente, la tercera razón, porque en ella se incluye, aunque solo en estado de crisálida, el pensamiento todo es uno. La primera de las razones enunciadas deja a Tales en compañía de la religión y la superstición, mientras que la segunda, sin embargo, lo excluye de tal compañía, y nos lo muestra como un investigador de la naturaleza. Pero a causa de la tercera razón, puede considerarse a Tales el primer filósofo griego. 9. De acuerdo con el autor, la afirmación de Tales A. Es una ocurrencia extravagante. B. Contiene mucho de superstición.
C. Expresa un saber filosófico. D. Es una tesis sin ningún valor. E. Es una afirmación científica. 10. Según el autor, la afirmación todas las cosas tienen su origen en el agua es una tesis filosófica, principalmente, porque A. Es una tesis compatible con el pensamiento mítico. B. Contiene elementos fantásticos y supersticiones. C. Es un enunciado que evidentemente es falso. D. Reduce la pluralidad de seres a algo único. E. Es una tesis que posee objetividad científica. 11. Los representantes de la filosofía atomista en la antigua Grecia fueron A. Parménides y Zenón. B. Heráclito y Demócrito. C. Leucipo y Anaxágoras. D. Leucipo y Demócrito. E. Anaxímenes y Genófanes. 12. Respecto a los filósofos del periodo cosmológico, señale la relación correcta. A. Pitágoras. El viento. B. Heráclito. El ser. C. Empédocles. 4 raíces. D. Anaxímenes. Apeiron. E. Demócrito. Lo divisible. 13. Entre los planteamientos de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, podemos encontrar en común que A. Consideraron al mundo de forma estática. B. Sostuvieron un principio natural. C. Abordaron el problema del movimiento. D. Aceptaron la razón y no los sentidos. E. Optaron por una fuerza sobrenatural. Según el siguiente texto, responda las preguntas 14 y 15. Fragmento 8. Lo contrario se pone de acuerdo. Y de lo diverso la más hermosa armonía, pues todas las cosas se originan en la discordia. 14. Del texto podemos inferir que A. La discordia nunca origina algo. B. Todo es conflicto. C. La discordia se anula en armonía. D. No todo es contradicción. E. Los opuestos son irreconciliables. 15. ¿Cómo se entiende el término armonía en el fragmento? A. Uniforme. B. Idéntico. C. Orden. D. Homogéneo. E. Igual. 16. Los primeros filósofos griegos utilizaron mucho la poesía como medio para divulgar sus reflexiones e ideas. Pero no debe creerse que por utilizar este medio, que también lo utilizaban los profetas religiosos, no poseían rigor ni profundidad en su reflexión. Incluso se llegó a recitar acerca del ser y el no ser, la verdad y la falsedad, etc. Justamente a uno de estos pensadores se le atribuye el haber iniciado esta reflexión sobre el ser. ¿Quién es este pensador, considerado padre de la ontología? A. Sócrates. B. Parménides. C. Platón. D. Tales. E. Aristóteles. 17. Los primeros filósofos de la historia se concentraron en el estudio A. De la religión y la filosofía. B. De los mitos y las leyendas. C. De la naturaleza espiritual. D. Del origen del hombre. E. Del principio de las cosas. 18. Para Anaximandro, el principio para el cosmos del mundo fue A. El devenir. B. El hombre. C. Lo indeterminado. D. El Dios supremo. E. Lo limitado. 19. Señale el enunciado que resume la filosofía de Parménides. A. El ser es y no es a la vez. B. Todo está en todo. C. El ser es y el no ser no es. D. La guerra de la madre de todo. E. Todo está lleno de dioses. 20. Los primeros filósofos griegos se preguntaron mucho sobre la realidad. En el caso de aquellos denominados cosmológicos, buscar un arjé, pretendiendo así tener una comprensión de la realidad. El buscar este arjé nos hace referencia a la característica de la filosofía de ser. A. Problemática. B. Crítica. C. Radical. D. Totalizadora. E. Racional. 21. La idea que el alma es inmortal y que se reencarna de cuerpo en cuerpo lo podemos hallar explícitamente en la teoría filosófica de
A. Demócrito. B. Pitágoras. C. Leucipo. D. Parménides. E. Zenón de Elea.